Dios te bendiga, ¿cómo estás, Padre del Señor? Le doy gracias a Dios por este día y por el momento que nos da de poder estar reunidos en su presencia para adorar el nombre del Señor, para exaltar el nombre de Cristo, dándole gracias por todo, en todo tiempo y en todo momento. Hoy con mucha tristeza en el corazón muchas veces que se presentan situaciones que se viven en el país, nuestro país ya ha sancionado prácticamente la ley del aborto, en la cual legalizan la muerte, ¿no?, de inocentes, un genocidio que va a ser terrible. Seguimos sosteniendo que como cristianos, como Iglesia del Señor, nos oponemos totalmente a todo lo que va en contra de Dios, en contra de los principios de Dios, pero también en contra de nuestros principios que Dios nos ha dado como Iglesia cristiana, en la cual amamos la vida, decimos sí a la vida, no a la muerte. Sabemos que esto debía ocurrir, que es parte de las señales de la venida de Cristo, y la Iglesia creo que tiene que tomar un lugar predominante en este tema. Creo que la Iglesia debe hablar estos temas muchas veces dentro de las congregaciones para poder dar a entender y enseñar bien lo que Dios nos da, para que podamos comprender que esto es realmente va en contra de su voluntad, ¿no? Y yo veo lamentablemente y tristemente un juicio que vendrá sobre nuestro país y sobre todos los países que eh, se han aprobado este tipo de leyes que van en contra de Dios, en contra de la moral, en contra de la salud de la gente y del pueblo, porque realmente esto simplemente, detrás de todo esto hay mucha política, detrás de todo esto hay muchas personas muy satanistas, muy crueles, que lo único que le importa es llenar sus arcas de dinero, sin importarle la vida, porque si esto piensan que va a ser para salvar vidas, esto va a ser simplemente para legalizar algo que no se tendría que haber hecho ni legal ni ilegal. La verdad que esto es una sentencia de muerte. Entonces esto lo que va a disparar no va a ser el cuidado de mujeres que sí, obviamente, sufren por situaciones de violaciones y cosas que siempre ponen de por medio esto. Yo creo que va a disparar, el disparador va a ser una libertad, un libertinaje como en el tiempo de los días de Noé, cuando vino el diluvio que se lo llevó a todos, ¿no? Y creo que esto nos está mostrando que realmente va a ser un tiempo donde el Señor va a accionar juicios. Y entiendo que esto va a ser muy doloroso. A veces nos preguntamos por qué en nuestros países o nuestro país Argentina siempre estamos luchando, que si no es el dólar, si no es esto, si no es aquello, enfermedades, la falta de seguridad y mil cosas que pasan en nuestro país, es justamente porque nuestro país es pro al pecado, ¿no? Siempre está de acuerdo con el pecado, todo pasa por acá. El argentino, nuestros gobernantes en Argentina siempre tienen ese corazón tenebroso y oscuro, y la verdad que me entristece muchísimo esto, ¿no? Me entristece muchísimo, no lo juzgo a este hombre que no está presidiendo, el presidente Alberto Fernández de nuestra Argentina, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Oro por ellos, clamo y te pido que ores por ellos para que realmente puedan rever este tipo de cosas, pero la verdad que es muy triste que nuestro gobernante, sin pensar, sin pensar en el pueblo, sin pensar en la humanidad, sin pensar los jóvenes, que por la falta de experiencia y un montón de cosas van a accionar siempre para el lado oculto y para el lado oscuro, ¿no? Entonces esto nos va a llevar tristemente a que haya muchas muertes, porque como va a haber una posibilidad de un aborto legal y nada no va a ser denunciado, y seguramente que van a exigir a las obras sociales que lo cubran, los hospitales van a tener que tener, digo, esto va a generar que no se van a cuidar y va a ser una muerte, y va a haber más muerte con este tema digamos, del aborto legal, porque el aborto legal no significa que no va a haber muertes. Porque si esto piensan que no va a haber muertes, va a haber muertes. Porque siempre hay un riesgo de vida dentro de una operación, y más cuando se trata de interrumpir una vida y van en contra de Dios, ¿no? Yo a veces digo, qué triste que es, ¿no? Hablaba con mi esposa y decíamos, qué triste que es y qué poco temor a Dios, porque va a haber juicio. Ya no saben la ira que puede venir sobre su vida. Por eso hablo del tiempo de Noé, cuando vino, que se casaban y se daban en casamiento, justamente eran de este tipo de cosas, aberraciones sexuales, en las cuales Dios envió el diluvio y nos mató a todos.
Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra y en ciudades vecinas, cuando cuenta la palabra, y era justamente una gran alto de homosexualidad y lesbianismo, y donde había un montón de, digamos, de pecado que llegaban delante de la presencia de Dios con un olor bastante desagradable, y Dios envió fuego y azufre. Y se habló al justo Lot con su familia, excepto su esposa, que añoraba todo lo que había dejado atrás, y comenzó digamos, a desear lo que dejó atrás, mirando, quedó convertido en una estatua de sal. Pero el Dios que no cambia, el Dios que siempre es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que es inmutable, como venimos estudiando, ese Dios de amor también es fuego consumidor, y hay juicios sobre esto. Por eso yo lo que pido a la iglesia, a veces eh, no alcanzamos nosotros a hablar las verdades de Dios. De hecho, que estamos con un tema de vida cristiana que vengo dando ya hace el fin de semana pasado, este fin de semana que venimos hablando de vida cristiana. A veces no nos alcanza el tiempo para poder advertir a la iglesia que se debe volver a Dios. Que esto va a ser un tema muy difícil porque están provocando a Dios, están directamente provocándolo en su cara como que Dios no existiera. Por eso que va a haber juicios contra nuestro país, y entonces la iglesia se debe poner en firme, en la roca, se debe poner firme. Ya no hay tiempo, hermano, ya no hay tiempo para pensar si hoy me congrego, mañana no me congrego, no me saludaron, sí me saludaron, no me visitaron. Todo ese tipo de cosas de chiquirinadas ya no se pueden hacer, hermano. Tenemos que realmente ser adultos, debemos crecer y madurar en la fe. Ya no nos tiene que detener si hoy tenemos o no tenemos un alimento, o nos falta algo dentro de nuestro hogar o algo que nosotros anhelamos. Yo creo que la iglesia debe entrar en ayuno y en oración y en clamor, rogar a Dios por sus hijos, porque nuestros hijos y nuestros nietos, hermano, aquellos que tenemos nietos, se encuentran con un país o con un planeta, mejor dicho, para ser más específico, con un planeta donde todo a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Entonces debemos enseñar a nuestro hogar. Fíjate esto, por favor, Iglesia de Jesucristo, hermanos amados, se lo digo con amor, con respeto, con mi corazón en la mano. Predica la palabra a tu casa, viví el Evangelio en tu hogar, transformá tu corazón y busca la Biblia. Deja de perder tanto el tiempo en cosas ambiguas, en cosas que no tienen sentido, en cosas que lo único que sirven es para destruirte. Varones, vuélvanse a Dios, sean sacerdotes en sus hogares, ministren a sus hijos, enseñen a sus hijos la palabra de Dios. El hombre no es solamente sustentador de traer el dinero a la casa, de hecho hoy la mujer también es parte de la ayuda para poder suplir los gastos que uno tiene en el hogar, sino que también tanto el hombre como la mujer deben enseñar la palabra de Cristo, deben anunciar el Evangelio, de ir hacia la palabra de Dios, de vivir el Evangelio del Señor, porque lo que vendrán días malos, lo que vendrán días que van a ser terribles, y va a venir una zaranda tan grande que necesitamos nosotros estar agarrados firmemente de las manos del Señor, tomado del Señor para no caer. Yo creo que este es un tiempo, Dios está permitiendo, pero también está probando nuestros corazones si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios o simplemente estamos en las iglesias, llenando las iglesias como si fuese, a ver, ¿cómo puedo decirte? Un club social, ¿sí? Como si fuese un lugar para descansar o para recrearse, o estamos yendo a la iglesia porque vamos a adorar el nombre del Señor y deseamos adorarlo en espíritu y en verdad. Si nosotros realmente vamos a la iglesia para adorar el nombre del Señor o simplemente vamos a buscar la solución a nuestros problemas para después irnos y abandonar. Yo creo que este tiempo de esta pandemia descubrió muchas verdades. Y una de las verdades que descubrió es que normalmente las iglesias lo único que le importa es poder tener la iglesia llena sin hablarle palabra. La palabra es confrontativa cuando te dicen la verdad, pero este hombre siempre tiene algo para retarnos. No es que yo tenga algo para retarnos, para retarte o para retarme a mí también o disciplinarme a mí también. Lo que estoy hablando son palabras que Dios nos da para poder enseñar cómo debemos vivir en esta vida cristiana y en este planeta plagado de pecado y de oscuridad, siendo luz y sal de este mundo. Por eso yo creo que este es uno de los temas muy fuertes que está ocurriendo en nuestro país y en Latinoamérica, que está llevando a la decadencia. Por eso tanta miseria, por eso tanta pobreza, por esa tanta hambre en nuestro país, por los gobernantes. Lo único que le importa es hacer ellos sus negocios,
solamente le importa hacer su negocio sin importarle a la gente. Y no estoy hablando de una bandería política, porque no estoy hablando ni de peronistas, ni de radicales, ni conservadores, ni de nada. No estoy hablando de un partidismo político, porque de hecho nosotros somos cristianos y lo único que creemos y nos basamos totalmente y confiamos en la palabra del Señor. Pero digo, nuestros gobernantes, tristemente todos, no solamente estos, sino todos, siempre llegan a lo mismo. Y la verdad que es muy triste ver que estas leyes se están aprobando en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y eso se llenan la boca hablando de Dios. Se llenan la boca de que tenemos un papa que está rigiendo la iglesia supuestamente cristiana, que no fue capaz de defender la vida, porque claro, como él es satanista, obviamente que no la va a defender. Entonces yo entiendo esto y la verdad que me pone muy triste esto, porque entiendo el dolor de Dios, entiendo el sufrimiento de enviar a su hijo a la cruz del Calvario, a morir para que todos se salven, porque realmente muere por todos el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y lamentablemente la mayoría de las personas le dan la espalda, no quieren saber nada con Dios. Por eso estoy muy feliz de ser cristiano, porque la verdad que gracias le doy a Dios de que puedo ver en mis hijos que la tarea que hemos trabajado con mi esposa durante muchos años a través de Dios, de llevarle palabra y tenerlos a todos contenidos, es maravilloso. Pero también escuchar a mis nietas y a mis nietos orar, cantar alabanzas al Señor. Digo, Señor, realmente me has honrado de una forma tan especial. Esto no se trata de mi persona, no se trata de mí, se trata, o de mi esposa, se trata del Dios viviente que nos dio la oportunidad de poder avisar o anunciar o predicarle la palabra, enseñarle la palabra a nuestros hijos que conocen hoy la verdad, esa verdad que los hace libres. Por eso que realmente es muy triste todo lo que está pasando. Lo que te pido es que ores, que ayunes, que clames a Dios, que vayas a interceder, que clames al Señor, porque realmente lo que viene va a ser devastador, hermano. Pero es parte de lo que tiene que ocurrir para la venida del Señor Jesucristo. La Biblia no es un cuento más, no es un cuento, un libro de cuentos que podemos leerlo como un libro de cuentos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra del Dios viviente que habla hacia nuestras vidas y nos enseña cómo caminar. Gloria al nombre de Jesucristo. Y hoy quiero tocarte un tema porque quiero comenzar este mensaje de esta manera, ¿verdad? Quiero comenzar este mensaje preguntándote si alguna vez no hablaste mal de alguien, si murmuraste contra alguna persona. Es más, te voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez hablaron mal de vos, murmuraron acerca de tu persona? Hoy quiero hablar de los peligros de la murmuración. Eso es un tema muy fundamental en la vida cristiana. Nosotros debemos, tener el Señor nos demanda, o nos lleva a tener el carácter de Cristo. Nos lleva a conocer a Dios, pero tener el carácter del Señor, para poder vivir en un mundo oscuro, un mundo terriblemente tenebroso, un mundo que realmente está regido totalmente por Satanás, ¿verdad? Entonces, el Señor nos lleva a enseñar la palabra de Dios, y una de las cosas fundamentales y poderosas es cambiar nuestro carácter. El trato que Dios tiene con nuestra vida de cambiar nuestro carácter, porque nosotros normalmente no, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Yo tengo el carácter de mi abuelo, de mi tío, de mi mamá, de lo que sea, yo no voy a cambiar. El tema es que el Señor, a través del Espíritu Santo, en esa regeneración, ¿no? En ese nuevo nacimiento que Dios nos da, pone un nuevo carácter, una nueva vida, una nueva forma, una forma de hablar, de pensar, de decidir, una forma de ver la vida de acuerdo a los ojos del Señor. Espero haberme explicado. Y esto lamentablemente es un tema muy, muy, muy fuerte. En el libro de Primera de Corintios, abrí tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer y tomar como base el versículo 33. Este es un tema que el apóstol Pablo realmente venía hablando justamente en el capítulo 15, todo el capítulo 15 justamente era un tema muy fuerte con respecto a que era atacada la iglesia porque no creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le hablaba del tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como pilar de nuestra fe, ¿no? Como hijo de Dios, porque si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, en vana sería nuestra fe. Y muchos estaban hablando justamente en contra de esto.
y escuchaban y hablaban y decían. Entonces en un momento había grandes murmuraciones contra los apóstoles, contra los que querían servir a Dios, y entre uno y otros había fuego cruzado, para que me entiendan. El fuego cruzado, ¿viste? Es cuando uno habla contra el otro sin obrar lo que Dios quiere, porque Dios dice que nosotros debemos pagar bien por mal, ¿sí? Debemos cuidar nuestra lengua, debemos cuidar de cómo nosotros hablamos y cómo nos dirigimos, de cómo pensamos, porque es necesario que nosotros podamos entender que lo que nosotros no queremos que nos hagan a nosotros, tampoco debemos hacerse a los demás. Eso es lo que dice la palabra. Entonces en el verso 33, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Una palabra tremenda, tremenda. En medio de toda esta conversación que él hablaba acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, refutando a aquellos que decían que no, y que no solamente decían que no, sino que contaminaban, a eso quiero referirme, que contaminaban con lo que decían a las congregaciones. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, le da a Pablo esta palabra, y en el medio de esta conversación, como te digo, el apóstol Pablo saca una declaración y dice: no erréis. Esto es una palabra que realmente es un golpe preciso, es una estocada, ¿viste? Cuando eso que esgrimista, ¿no? Y se llama estocada el hecho de que cuando están espadeando, ¿sí? Están esgrimiendo, en un momento le toca, y ese es la estocada, ¿no? Esto es como algo, como un freno, como un pero de Dios, como algo que realmente frena todo lo que venían hablando. Y él le dice: no erréis. Y la palabra errar es una palabra que viene del griego, del original, del griego, que es lo que quería explicar el apóstol Pablo, porque para poder entender nosotros debemos tomarnos el tiempo para leer la Biblia entendiendo lo que quiere decir cada palabra, cada expresión, para no confundirnos. Y él le dice esta palabra: no erréis. Esta palabra no erréis viene del griego planao. Y esta palabra planao tiene como traducción apartarse del objetivo, fallar. Esto es lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando estaba hablando. Errar tiene que ver con fallar, con equivocarse. Errar tiene que ver con hacer algo indicado digamos, por Dios al hombre, de no hacerlo bien, de no hacerlo de la forma correcta como Dios quiere que lo hagamos. Es lo que Dios quiere. Por ejemplo, a ver, para más o menos que me puedas entender, ¿no? Es como si nosotros vamos manejando un auto, vamos manejando el auto y de golpe, no sé, nos frenan adelante con otro auto, y uno en esa distancia prudencial, porque uno tiene que manejar como una distancia prudencial, de golpe y porrazo el que va adelante frena de golpe, y nosotros debemos frenar de golpe para no chocar. Entonces le erramos al pedal de freno y apretamos el acelerador, y se aumenta la velocidad y chocamos contra el auto, que obviamente que va a traer consecuencias, porque la rotura del auto de la otra persona, y también puede llegar a tener, tanto de ambos vehículos heridos o muertos. Esto es muy peligroso, errar en este sentido. Entonces, cuando el apóstol Pablo hablaba de esta palabra y decía: no erréis, justamente es muy importante para Dios que nosotros tengamos en claro, de cómo conducirnos en nuestra vida y cómo hablar en nuestra vida. El tema es que muchos creen que errar es algo normal, o sea, se ha normalizado tanto. Bueno, de carne somos, ninguno es perfecto, todos pecamos, nadie está absolutamente en la tierra con santidad. Eso normalmente hablan muchas personas y entienden esto, pero porque normalizan todo, ¿para qué? Para justificar sus hechos que muchas veces ocultos tienen. La Biblia dice que sin santidad va a ser imposible ver a Dios. Obviamente no estoy hablando de una santidad absoluta, pero uno está proponiendo no pecar deliberadamente, está buscando de Dios para no pecar deliberadamente. Y la murmuración es uno de los pecados que está guardado, que está escondido, que está puesto en nuestra carne mortal, ¿sí? En nuestra naturaleza pecaminosa, y que realmente es muy peligroso. Por eso muchos lo normalizan el tema, dice: es algo normal. Y piensan que no va a tener consecuencia, porque al ser normal obviamente no va a tener consecuencia.
Pero errar, hermano, va a tener consecuencias y algunas consecuencias van a ser irreparables. Otras pueden ser realmente devastadoras porque trae consecuencia el error, al errar y no estar dispuesto a pedir perdón por ese error, trae consecuencias que realmente son bastante complicadas y difíciles. La definición del pecado, o sea, literalmente significa, para que me entienda, fallar, ¿sí? No dar en el blanco, eso es lo que significa, no errar, o sea, no estar realmente haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso dice, no erréis. Ellos venían hablando, imagínense, ellos venían hablando en contra de la palabra de Dios, que no había resurrección de muertos y demás. El apóstol Pablo obviamente tenía que refutar todo esto, pero no solamente esto, sino que traía dentro de la iglesia maldición y la gente comenzaba a decir, entonces es normal, y lo comenzaban a hacer. Hay un trato de Dios, quiero que vos me entiendas esto. Hay un trato de Dios que comenzó desde el momento que nacimos de nuevo y que va a culminar cuando nos glorifica el Señor en su presencia, que va a tratar con nuestra vida. Y una de las cosas más fuertes que tiene el ser humano es, arraigado en su corazón, el murmurar por la otra persona. Somos muy fácil yo digo, siempre digo a mi esposa, esta persona es muy fácil de desenfundar, ¿viste? Como esas películas así de cowboy que muestran los estadounidenses, se pone una persona frente a la otra y se ponen así con pistoleras para sacar, bueno, se enfundan muy rápido. Muchos desenfundan muy rápido, en otras palabras, mueven más rápido los labios que el cerebro. Y después que hablan no saben cómo hacer porque ya se equivocaron. Entonces, dice el apóstol, no erréis, o sea, no se equivoquen, estaba diciendo esta palabra, no erren en el blanco, a esto lo estaba diciendo, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, no erren en esto. A ver, esto es algo que muchas veces nosotros debemos tener en cuenta con respecto a nuestra vida cristiana y nuestra vida de cómo vivir para agradar a Dios. Porque todo esto desagrada a Dios, por eso lo puso en la palabra. Porque cada palabra de la Biblia es justamente para corregirnos y llevarnos a que nosotros podamos honrar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y yo estaba buscando y estudiando qué quería decir con estas palabras y esta palabra conversaciones, las malas conversaciones, ¿no? Y la palabra, miro esto y estudio esto y Dios me muestra que tiene que ver con lo que yo hablo, pero escúchame bien lo que te voy a decir. Entendeme bien lo que te voy a decir. No solamente lo que está hablando el apóstol en este caso, le estaba diciendo, no erréis, las malas conversaciones no tienen no solamente lo que hablamos, sino también no estaba corrigiendo lo que hablar, sino que estaba también hablando y diciendo y enseñando, mejor dicho, qué es lo que estás escuchando. Ahí está. No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Lo que está diciendo es que nosotros debemos tener cuidado con lo que hablamos, pero también que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque lo que escuchamos también va a afectar nuestra relación con Dios. Si lo que nosotros estamos escuchando es adoración en nombre de Dios, exaltación al nombre del Cordero, obviamente nos va a llevar a madurar y a crecer en la fe. Pero si nosotros estamos escuchando totalmente lo contrario, donde hay personas que lo único que saben hacer es hablar en contra de Dios, vamos a estar poniéndonos siendo enemigos de Dios. Tarde o temprano, vamos a enojarnos y vamos a enojarnos hasta con Dios, a esto me refiero, ¿no? Entonces, para más o menos que me entienda, parafraseando lo que quería decir el apóstol Pablo, dice, no te equivoques, no falles. Las malas palabras, o sea, las malas conversaciones, lo malo que se oye, corrompen, ¿sí? Corrompe las buenas costumbres. Y cuando habla la palabra corromper, la palabra corromper tiene que ver con destruir. Cuando habla de una palabra cuando se habla de algo que se está corrompiendo, se está hablando de algo que se está destruyendo. Entonces, las malas conversaciones, lo malo que yo hablo y lo malo que yo escucho, lo que hacen, destruyen mi vida, destruyen mi comunión con Dios, la buena costumbre. Y empieza
Y empecé a mirar, yo miraba en el original, en la palabra de Dios, hablar de costumbre, a ver qué quería decir la palabra costumbre. Y la palabra costumbre me lleva a Dios a entender que significa carácter. Entonces, no te equivoques, no falle, las malas palabras, las malas conversaciones, lo malo que oímos, los malos que oyes, corrompen el carácter, corrompen nuestro carácter, lo terminan corrompiendo, destruyendo. Diríamos que no falle, no te equivoques, lo malo que tú hablas, lo malo que vos estás escuchando, destruye tu carácter. No nos deja tener el carácter de Cristo, destruye nuestro carácter y nos lleva a la equivocación. Y es algo que realmente para pensarlo, yo creo que cada palabra de Dios es para analizarla. A mí me lleva, por ahí a lo mejor, no sé, a vos es más fácil, pero a mí me lleva tiempo. Y oro a Dios y le pregunto al Señor por palabras que Él va hablando, que el Señor nos muestra palabras en la Biblia. Digo, qué importante que nosotros podamos entender por qué nosotros debemos entender la palabra de Dios. Y yo entiendo que esta palabra toma sentido. Por eso no te equivoques, no falles. Lo malo que tú dices, lo malo que tú escuchas, destruye, daña tu carácter. Y el carácter es lo que nos va a distinguir de las personas del mundo. Porque nuestro carácter es un carácter difícil. Pero cuando entramos en Cristo, Dios nos hizo nueva criatura y cambió nuestro carácter. Porque nosotros debemos ser luz en el mundo. Y una luz no se esconde, como dijimos, debajo de una mesa o debajo de una luz, sino se pone un calderero arriba para iluminar todos los que están cerca, ¿sí? Todas las personas que están cerca, para que glorifiquen a Dios el día de la visitación del Señor, el día que ellos puedan entender de Dios, a esto se refiere. Pero si uno tiene mal carácter, ¿cómo puede predicar la palabra de Dios? El mal carácter puede llegar a destruir, porque, a ver, un mal carácter lleva que continuamente dentro del hogar se hablen malas palabras, haya gritos, haya desacuerdo, malas palabras y qué sé yo cuántas cosas más. Un mal carácter lleva a que la mujer vaya y cuente cosas internas de su esposo, el esposo cuente cosas que vividas con su esposa dentro de su hogar. Entonces lleva todo esto a la destrucción. El carácter daña, de acuerdo a lo que nosotros venimos hablando, destruye, daña, ¿sí? Nuestra relación con Dios. Cuando nuestro carácter está dañado, corrompido, destruido, rompe una relación de amor mutuo entre Dios y nosotros. ¿Cuántos gritan gloria a Dios a esta palabra? Miren qué tremendo es esto. Levanta tu mano y decirle, Señor, gracias por hablarnos. ¿Puede dañar el carácter lo que uno escucha de acuerdo a este versículo? Y la verdad que sí, podemos decir que daña. Sí, daña. Yo quiero poner plataformas, o sea, quiero poner base sobre las buenas conversaciones y las malas conversaciones. En el libro de Éxodo, capítulo 15, dice en el verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Comenzaron a murmurar. Y murmurar, cuando uno empieza a murmurar, comienza a decir cosas digamos, dañosa, en oculto. Comienza a hablar palabras que terminan dañando, digamos, a nuestra relación, que termina destruyendo lo que está alrededor. Y esto es lo que estaba pasando. En el libro por ejemplo, si nosotros leemos en 16, de Éxodo 16, 2 y 3, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por las manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comían pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto es lo que hablaba, ellos murmuraban, esto que decían. Entendeme esto, lo terrible que es el tema de la murmuración.
Por favor, entendeme esto, mira, 17:3 de Éxodo, dice así. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Siempre murmurando, siempre hablando, siempre diciendo cosas. Y hay una definición sencilla en lo que significa la murmuración. La murmuración se define como una actitud humana que consiste en hablar de más de la cuenta. Tiene que ver con una habladuría, tiene que ver con el chisme. Eso tiene que ver la murmuración. Empezaron a murmurar contra Moisés. Moisés sabía, por Dios, sabía que donde estaba la tierra prometida para poder llegar a ese lugar donde había Dios prometido, el lugar donde iba a fluir leche y miel, lugar de bendición, tierra de bendición. Sin embargo, ellos murmuraban, estaban, esto en final, mira lo que hace, mira esto, y se hablaban uno al otro, y algunos que tenían fe y estaban ahí, sí, seguimos adelante, y vamos a entrar a la tierra prometida, y mira, mi amor, no sé, imagínate esto, mi mamá, una conversación entre un matrimonio, mira, mi amor, vamos a ver cuando tengamos nuestra casita y tengamos esto, y venía alguno y le venían y decía, no, porque mira, no vamos a morir, no vamos a llegar, no vamos, no sé qué vamos a hacer, no tenemos para comer, y bla, 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 toda esa habladuría. A esa persona la destruía y volvían a ponerse en contra como contra Moisés. Yo creo que habrá sido muy duro para Moisés el hecho de llevar a un pueblo tan necio de corazón, tan duro de corazón, tan duro de servir. ¿Por qué ellos continuamente estaban? Es como, no sé, yo me acuerdo antiguamente, yo soy del siglo pasado, siempre te lo digo para que me entiendan, ¿no? Hay mucho del siglo pasado como yo, por la duda, pero hay mucho del siglo pasado. En el siglo pasado no había celulares. Cuando yo era chico no había teléfono, no todos tenían teléfono, y era ir a un lugar donde había un teléfono público, donde vos comprabas se llamaba cospel, ¿no? Pues se ponían las monedas, si no se compraba un cospel, se ponía el cospel, se marcaba y uno podía hablar, pero había uno cada tanto, había mucha gente que tenía que hablar y tenía que esperar, era un tema. Por otro lado estaban aquellos afortunados vecinos que Entel le daba en ese tiempo el teléfono, después de tantos años le llegaban el teléfono. Entonces, si alguna persona tenía que hablar, le pedía permiso para hablar a la persona, y entonces, no sé, le dejaba pasar, y dice, bueno, está bien, le preguntaba a una vecina, la vecina, sí, está bien, venga y hable. Pero esa vecina se escondía en un lugar para escuchar las conversaciones que tenían por teléfono esas personas que pedían permiso para poder hablar por teléfono. Y ella escuchaba, digamos, lo que la persona hablaba, pero no escuchaba lo que la otra persona hablaba y lo que esta persona escuchaba. Entonces esta mujer que escuchaba, comenzaba a interpretar las conversaciones a la manera que ella pensaba. Y decía, está diciendo esto por esto, está diciendo por esto. De hecho se llama comadreo. ¿Cómo se llama? Comadreo. O sea, ¿no? de comadre, de poder hablar. Y ella contaba a todos una vez que terminaba y se iba la persona, ¿te enteraste, fulanita de tal? No, porque el marido la está engañando, hablaba de adulterio, de engaño. Por ahí no era por esa persona, o el tema no era el que estaba hablando, pero ella interpretaba de todo lo no sé, de adulterio, de engaños, de discusiones. Y tal vez nada era cierto, pero ella entendía de esa manera y entonces daba de esta manera a entender a todo el barrio. Entonces miraban a la persona y le decían, mira, pobrecita, la engaña el marido. Y por ahí no la engañaba el marido. Lo que estaba hablando era de otra cosa. Esto es lo que estaba pasando. Fíjense que esto estaba pasando con el pueblo de Israel porque era un comadreo, eran unos chusmas, para que me entiendan. Hablaban por demás, chisme o murmuración. Es un asunto que solo debe tenerse en cuenta para quitarlo, no para valorarlo. Porque cuando se hace carne dentro de la iglesia de Cristo, la termina dividiendo. Cuando se mete la murmuración dentro de la iglesia cristiana, la termina dividiendo, la termina destruyendo. Y se hace parte de la estructura de la vida cristiana y de la vida diaria del cristiano. Se acostumbra digamos, a tener que hablar de más.
y comienza a hablar y comienza, entonces destruye, lamentablemente se convirtió en la parte de vida cristiana y tristemente lo digo, ¿no? Ha entrado en una esfera, porque antes era a lo mejor en el mundo, pero se ha metido dentro de la esfera cristiana y pareciera que la gente se acostumbró a hacer esto, lo mismo que hacía el pueblo de Israel, lo mismo hace hoy en la iglesia. Y tengo que decirle con dolor que a veces hay más chisme en las iglesias cristianas que en el mundo. Se habla tantas veces, tantas cosas, la gente se siente con autoridad de hablar una cosa y otra cosa y otra cosa y habla, ¿no? Y es una cosa realmente destructiva el tema del chisme. Hace que realmente se comience a hablar y criticar a alguien, ensuciarlo, porque realmente se ensucia a la persona que por ahí se comentó cosas y se hace difícil porque se empiezan a hablar y entonces se comienzan a decir cosas que porque se viste de esta manera, porque se viste de aquella manera, porque esto, porque aquello, y se empiezan a generar diferentes situaciones dentro de aún de la propia congregación que destruye. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo cuando decía que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, ¿sí? Que destruyen el carácter. El carácter de la iglesia debe parecerse al Cristo, de la gloria. Entonces empiezan esa murmuración y lo que hace en una iglesia donde se empiezan a murmurar, se empiezan a destruir y se comienza a no poder amarse. Y Dios nos llamó a amarnos el uno del otro, nos llamó a perdonarnos. El tema es, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tener cuidado primeramente como hablamos, pero en segundo lugar, nosotros tenemos que tener cuidado qué escuchamos. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que dice, en este caso, Santiago, ahí en el capítulo 4 de Santiago? Dice algo que es muy fuerte. Él dice en el capítulo 4, como te digo, el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combate con vuestros miembros. Cuando habla de pasiones, junto habla de pensamientos, habla de cosas que uno tiene, pasiones, puede ser pasiones, digamos, carnales, pero las pasiones carnales no solamente son sexuales, sino que pasiones carnales también es poder hablar. Si uno no habla mal de otros, muchos no pueden estar, no pueden vivir, siempre tienen eso de tener el deseo de poder hablar. Por eso que Dios nos habla en nuestra vida cristiana, esto tiene que morir, porque si no nosotros morimos a esto. Caemos en las garras de Satanás, que está esperando siempre que nosotros murmuremos contra alguien. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis en la red de envidia, no podéis alcanzar, combatís, luchar, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y se acercará de vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones. Esto es lo que hablaba Santiago. Lo decía de una forma, tan tremenda, tan terrible, tan fuerte, porque lamentablemente la iglesia se empieza a tener amistad y comienza a hablarse con otras personas que no son cristianos. Yo no digo que no podemos tener amigos que no sean del mundo, no está refiriéndose esto a la palabra. Nosotros tenemos gente que no son cristianas, que respetan y por ahí dicen, no, yo respeto lo que voy a decir, pero no aceptarle lo que ellos tienen en su corazón o no contarle lo que nosotros estamos viviendo dentro de la iglesia, porque se está dando esto, ¿no? Eso es algo, lo que habla Santiago es algo terrible cuando habla esto, Santiago.
De hecho, que si uno mira anteriormente, habla del pecado de la lengua, que es otro de los temas que vamos a estar hablando. Pero lamentablemente y tristemente, siempre hay gente que vive murmurando, murmura y murmura y murmura. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Siempre hay personas con la mentalidad de esclavo. Siempre hay personas con mentalidad de esclavo. Siempre hay. Dice que está en la iglesia, pero tiene el deseo, digamos, de todas las cosas que dejó atrás. ¿Sí? Porque empieza a pensar, no, porque cuando estábamos en el mundo, a mí no me faltaba nada. Llegué a la iglesia, el evangelio siempre es difícil, te falta de todo. Pero cuando yo estaba en el mundo, bla, bla, y tenía esto, y tenía aquello, y murmuran y murmuran. Yo no sé cómo hacen esto, cómo hacen aquello. Yo, cuando estaba yo en el mundo, tenía cosas. Eso es murmurar. Eso es estar escuchando la voz de Satanás que te está diciendo. Por eso decía, Santiago decía, resistí al diablo. Porque el diablo viene con tentaciones, no puede entrar, pero va a tratar de tentarte para que nosotros vayamos en contra de Dios. Entonces comienza con ese pensamiento de esclavista, de cuando vivía en Egipto. Cuando yo vivía en el mundo, estaba esclavo del mundo. Era esclavo del pecado, Dios me hizo libre. Lo que tengo por delante es la victoria de Jesucristo. Lo que pasa que cuando uno desea todo lo que estaba atrás es porque no ha nacido de nuevo, porque el verdadero nacido de Dios, de nuevo, de lo alto, avanza para adelante, sigue al blanco, va buscando la corona de la vida, siempre va exaltando el nombre de Dios. El pueblo decía, murmuraba, pensar que cuando estábamos en Egipto comíamos carne, y esto era una mentira, el esclavo no le era permitido comer carne. No le era permitido comer carne, y ellos hablaban aún con mentira, porque cuando se empieza a murmurar, es pecado la murmuración, pero el 90,9% muchas mentiras se meten, se exagera. La murmuración tiende a exagerar todo lo que se escucha y todo lo que se habla. ¿Me vas comprendiendo? Y esto es lo que pasaba. Una de las cosas que tiene que pedir, que uno tiene que orar a Dios que nos saque la mente de Egipto, de las cosas del mundo. Y tiene que ver con lo que oímos, con lo que hablamos, con las conversaciones que tenemos directamente que afectarán nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién qué hablamos? Esto es algo, la verdad que yo pienso en esto y digo, qué terrible que es, qué dolores de cabeza le debemos dar al Señor. ¿Nunca te pusiste a pensar? Yo lo pienso. ¿Cuánto dolor de cabeza te doy, Señor? ¿Cuántas cosas comenzaban a murmurar a Moisés, tenemos que hacer esto, porque, a ver, nos pasa hoy en la iglesia, a todos nosotros como pastores. No, yo lo haría de esta manera, yo lo haría porque así sería más fácil. ¿Por qué no tiene que salir acá de esta manera? Tendría que ser así, es más fácil, siempre. Ahora, para que vos me entiendas, es muy fácil pararse frente al televisor y mirar un partido de fútbol. Y decir, pasala para acá, pasala para allá, hacer el gol, tenés el gol y nomás. Y otra cosa es estar dentro de la cancha jugando. Porque de afuera uno lo ve de una manera, pero cuando vos tenés que luchar contra la otra persona que también va a impedir que haga el gol, no es fácil. Decir, pero lo hubiese pasado, pero hay que estar en ese lugar. Lo mismo pasa muchas veces con el liderazgo de la iglesia, que es lo que pasó, ¿no? Y lo que pasó por ejemplo, que lo que pasó con Moisés, y lo que muchas veces nosotros vivimos como pastores, y la verdad que a veces es duro, es difícil, pero uno tiene que mirar la palabra de Dios y el Señor nos dice, mira que lo vas a tener que luchar, que vas a tener que digamos, pelear, o sea, no hablo de pelea, ¿no? Hablo de luchar y perseverar, a esto me refiero en la enseñanza, en el hecho de seguir adelante. Porque muchos hablan, ¿por qué hace así el pastor? ¿Por qué no? ¿Por qué habla usted de esta manera? ¿Por qué cantan esta alabanza? ¿Por qué no cantarán otra alabanza? Yo le diría a veces, va a agarrar la iglesia, ponete a pastorear, y más en este tiempo que no podemos estar congregados, que dentro de poco seguramente el Señor nos va a permitir poder, nuevamente vamos a empezar a estar juntos. Pero durante todos estos meses que uno ha tenido que andar tanto y pasar por tantas cosas, porque de hecho nosotros también era prohibido que salir, y muchas veces con una enfermedad de base, que a veces uno tiene el riesgo de contagio, peor todavía, y no nos dejaban salir, los permisos no estaban. Entonces murmuraban, nosotros nos visita, bla, bla. O sea, siempre hay murmuración, siempre. No es fácil. Yo le diría,
Un día nomás ponete a veces en el lugar, en el zapato del pastor y te vas a dar cuenta de cuántas cosas pasan, ¿sí? De cuántas cosas se vive. Ponete en los zapatos muchas veces de los hijos del pastor, de la esposa del pastor, de cosas que pasan. Porque yo siempre digo esto, ¿no? Todo cristiano tiene el derecho, todo hermano pues tiene el derecho de ir a comer un helado con la familia, de comer un pedazo de carne, lo que sea. Pero cuando el pastor lo encuentran comiendo un helado, o tal vez llevando a sus hijos a comer una hamburguesa, se gasta toda la plata de la iglesia, son unos chorros, son todos unos ladrones, no, una ropa. Sí, pero mira cómo viste, ¿eh? Seguramente que la estás juntando bien. Siempre es esa murmuración. Y esa murmuración lleva, hermano, a la destrucción de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con esto. Porque es muy fácil hablar. El tema es cómo nosotros, a ver, cómo nosotros resolvemos los problemas que la otra persona tiene. Es muy fácil hablar de afuera. Es muy fácil hablar de un partido de fútbol mirando en televisión. Otra cosa es estar metido dentro de la cancha cuando hay 11 personas con unos tapones así de alto que te siguen y que no sabes hacer con... Bueno, yo lo miro y digo, se van a matar esto un día. ¿Me va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué Dios tiene que tratar con nuestro carácter? Como tiene que tratar a murmuración es sinónimo de pecado. Hablando de estas cosas, nuestra vida cristiana no está honrando a Dios. Hablando del demás, no está bien, porque no honramos a Dios. Y Dios dice que nosotros debemos honrarlo. Debemos que vivir una vida de acuerdo a lo que Él nos demanda que nosotros vivamos, pero nosotros debemos tener cuidado con esto. ¿Cuántos saben que a veces se habla de más? ¿Cuántos reconocen que muchas veces se habla de más? El pueblo de Israel se había acostumbrado a murmurar. Tenían hambre, decía, yo no sé para qué nos trajeron, si no nos van a matar en el desierto. Recibían maná del cielo, comieron hasta saciarse, pero comenzaron otra vez a quejarse y a murmurar porque tenían sed. Recibieron agua de la peña. Moisés va a la montaña, golpea, ¿sí? Y sale agua y toman agua. Se va al monte Sinaí, sube y tarda en venir porque tenía una relación con el Señor y Dios se iba a revelar a su vida. Y el pueblo que estaba acostumbrado a murmurar comenzó a murmurar nuevamente y comenzó a hablar. Así pasa. Si se canta es malo, si no se canta es malo. Si se hace esto no es malo, si se hace lo otro, bueno. Si las sillas se ponen blancas, no tienen que ir blancas, tienen que ir azules. Poner sillas azules, no tienen que ir azules, tienen que ir blancas. Entonces, por eso lo decía el apóstol Pablo cuando venía hablando, no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. No erréis. No erréis porque estás corrompiendo tu carácter, estás haciendo algo malo. Es algo que realmente hace mal a la vida cristiana, destruye la vida cristiana. Y pasa esto. Y entonces empieza el chisme, comienza a hablarse, comienza en un desenfreno, que en un momento parecía que había momentos que parecía que lo querían, en este caso lo querían matar a Moisés, lo habían en un momento hasta pensado en apedrearlo por este tipo de cosas. Mire lo que tuvo que sufrir el siervo de Dios, ¿no? Por llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida, porque no había otro deseo que en el corazón de Moisés que llevar a su pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, la gente se ponía en contra, se ponía realmente en una postura donde lo trataban de destruir todo. Miren lo que dice en el libro de Números capítulo 14, versos 26 y 27. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Porque cuando uno comienza a hablar, comienza a destruir la obra de Dios. Comienza a frenar la obra de Dios y a destruir el chisme, el cuento, la murmuración. Destruye la obra que Dios está haciendo. Se tarda años, hermano, en construir una iglesia en la cual todos tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, como lo hablaba Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. ¿Sí?
de tener una iglesia que se amen, que se respeten, que se valoren, ¿sí? Tarda años en formar una iglesia así, pero a su vez, dentro de la iglesia está la cizaña y el trigo. Pero el Señor dice, no, Señor, cortamos la cizaña y se terminan los problemas. No, porque cuando corté la cizaña también podés cortar el trigo, entonces hay que dejarla. ¿Sabe por qué decía esa palabra el Señor? Porque dice que por su fruto los conoceréis. O sea, el fruto va a mostrar realmente si la verdad de Dios está en el corazón de esa persona, porque va a ser transformada, porque es cambiada. Esto es lo que decía. Entonces le dice el Señor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, o sea, el Señor le habló a Moisés y a Aarón, escúchame bien esto y entendeme esto. Dios mismo le habla al corazón de Aarón y de Moisés y le dice estas palabras. La verdad que es terrible. Es terrible lo que le dice el Señor, porque esto no habla, no es una palabra del hombre, es una palabra hablada por el Señor y le dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, la verdad, no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijiste que sería por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Es tremendo cuando habla esta palabra. Es tremendo lo que está hablando el Señor. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Porque cuando estamos hablando y estamos murmurando en contra del pastor, en contra de la esposa del pastor, en contra de la iglesia, en contra de los obreros, en contra de las almas de la iglesia, cuando entramos a murmurar, destruimos. Y nosotros como iglesia debemos aprender a unirnos, hermano. Somos muy rápidos para hablar, somos muy rápidos para opinar. Cuando nosotros, el Señor a mí habló a mi corazón y me dijo que íbamos a poner la cerámica en la iglesia porque vamos a volver a abrir la iglesia para poder predicar la palabra de Dios, hubo murmuración y llegaron a mis oídos y oré al Señor porque me dolió el corazón. Él tendría que haber entregado la llave, no tendría que haber seguido alquilando, siempre en contra. ¿Por qué? Porque no están pastoreados, porque no están en los zapatos del pastor y no están viendo lo que Dios le está mostrando al pastor. Lo mismo pasaba con Moisés. El Señor le mostraba que estaba la tierra prometida ahí nomás para llegar. Sin embargo, ellos murmuraban y se quejaban. Dios ya tenía planeado, hermano. Ya tenía planeado el agua que le iba a dar, la comida, el maná que iba a llover del cielo, las codornices para que se puedan alimentar, todo para que no se envejezca la ropa, no se envejezca. Y ellos puedan llegar, no se iban a inflamar los pies, no iban a estar cansados. Eran 2 millones de personas caminando en el desierto. Vos pensás que Dios lo hubiese dejado que se muera, lo sacó y los metió ahí para que se muera. ¿Vos pensás que Dios te sacó del mundo para que te muera ahora que estás en Cristo, hermano? Dios ya tiene todo planeado. Dios tiene todo planeado de cómo va a ser con su iglesia, qué va a pasar cuando pase toda esta pandemia, qué va a pasar cuando pase todo esto, qué va a pasar. Ya Dios tiene planeado todo, qué va a hacer con su iglesia. Por eso hay moradas preparadas para su pueblo. Un lugar de descanso para que su iglesia, cuando se ejecuten los juicios contra el impío, la iglesia esté reinando con el Señor Jesucristo. No lo va a meter todo en la misma bolsa. Que esto y se murmure, se hable, se habla. Entonces murmuraban, y vos te pensás que lo iban a dejar. Ya tenía Dios preparado todo. Hoy pasa exactamente lo mismo, y Dios quiere cambiar nuestro carácter. Dios sabe que nuestro carácter puede ser afectado por la murmuración. El carácter puede ser afectado por lo que nosotros estamos escuchando en contra de la iglesia. Porque hay gente que lamentablemente, tristemente, se deja guiar por gente que no tienen a Cristo en su corazón y murmuran contra nosotros. Y es doloroso ver que van en contra de Dios, porque eso le decía, por eso le decía, hablaba esta palabra Moisés allí en el libro de Números, hablaba, ¿por qué? Porque el pueblo murmuraba contra
no murmuraban contra ellos, murmuraban contra Dios, las decisiones de Dios, murmuraban contra lo que Dios había decidido hacer. Sin embargo, ellos iban en contra. Y hoy pasa exactamente lo mismo hoy por hoy en la iglesia cristiana. Es algo tremendo, terrible, realmente terrible. Tremendo lo que puede llegar a pasar. Por eso es muy importante que nosotros sepamos a quién le prestamos oído y de qué nosotros hablamos. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Si nuestra boca sale chisme, murmuración, cuento para destrucción, un día vamos a tener que rendir cuenta por todo lo que habremos hablado. Delante de la presencia del Señor, nosotros vamos a tener que rendir cuenta. Y esto tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Sí? Tenemos que tenerlo muy, pero muy en claro. Porque sabemos que en algún momento va a ocurrir esto. Que tengamos que rendir cuenta delante del Señor. Ahora la pregunta es, para cerrar el mensaje, ¿estás preparado? ¿Estás listo para decirle, Señor, yo quiero entrar, pero estás preparado para que te diga, Señor, pero vos murmuraste y no vas a poder entrar a la tierra prometida? Yo la verdad que esto me lleva para pensar. Hermano, esto es terrible. ¿Cómo ve Dios la murmuración? Porque esto se trata, ¿cómo ve Dios la murmuración? ¿Cómo está viendo? Las malas conversaciones que nosotros tenemos corrompen la buena costumbre. Las malas conversaciones corrompen todo lo que es realmente la vida espiritual. Las malas conversaciones corrompen nuestra relación con Dios, porque las malas conversaciones corrompen el carácter. Y uno empieza a escuchar esto y empieza después a hablar contra los demás. Nos está llevando el Señor a examinar nuestros corazones, a examinar nuestras vidas. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos prestando el oído? ¿Con quién nos juntamos? ¿A quién recibimos en nuestro hogar? No nos equivoquemos, hermanos, no erremos. Las malas conversaciones corrompen, matan el carácter cristiano. Lo matan, lo asesinan el carácter cristiano y uno empieza a tener un carácter del mundo, un carácter mundano de destrucción y devastación. Rompen una relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Por eso quiero animarte en esta mañana de domingo a que puedas entenderme. Que las malas conversaciones, o sea, las malas, no erréis, hermano. O sea, no fallé, no te equivoques. No te equivoques porque realmente corrompen realmente nuestra vida, corrompen nuestro carácter y hacen algo completamente, terriblemente destructivo. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué Dios nos viene hablando de una vida cristiana? ¿Por qué el Señor nos llevó en este tiempo a hablar justamente vida cristiana? Porque debemos tener una vida que agrade el nombre del Señor. Debemos tener una vida que agrade al Dios viviente. Por eso, amado, nosotros podría haberte hablado de la bendición de la sanidad. Amén, gloria a Dios, porque tenemos un Dios de sanidad. Podría haber hablado, no sé, del milagro. Sí, tenemos un Dios de milagro. Podría haber hablado en esta mañana de la prosperidad. Sí, tenemos un Dios que prospera. Pero debemos nosotros tener una vida de acuerdo a recibir toda esa bendición de Dios. Porque todo lo malo frena la bendición de Dios. Y Dios quiere tratarte, quiere llevarte, que más allá de que puedas entender, porque nosotros estamos entendiendo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios todo glorioso. Entendemos que Él es santo y poderoso, pero también tenemos que entender que Dios nos lleva a que tenemos que tener la imagen del Cristo de la gloria, que tenemos que tener el carácter de Cristo. Por lo tanto, debe haber un trato, un trabajo, una tarea que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Y el Dios viviente nos está hablando en esta mañana de que se tiene que terminar, que tenés que terminar con la persona que viene a tu hogar y viene a destruir. Si viene a tu casa y viene a traer destrucción, decir, hermano, a mí no me bendice, no vengas. Y yo te puedo asegurar que cuando te digan algo, bueno, hablaste, ahora cuando venga la otra persona, ¿qué te parece si nos reunimos y le hablamos de frente y le decimos las cosas? Porque siempre estamos cargados de cosas, eso nos destruye. Uno escucha y empieza a pensar, a maquinar cosas. Sí, pasó esto, empieza, y ya le cuenta, uno habla con el esposo, y el esposo va y le cuenta al esposo, y de paso agranda un poco más. La esposa escucha algo, le cuenta al esposo, y el esposo ya empieza a contarle a otro. Eso es murmuración. Y esa murmuración nos va a llevar a una destrucción del carácter. No, entonces no hay que ir más a la iglesia. Fíjate lo que está haciendo este hombre. Para allá, para acá, que esto, que aquello.
No sé para qué pintó la iglesia, no sé para qué ¿y por qué no la pinta? ¿Qué estará haciendo con la plata? Mirá, no pinta la iglesia. Pinta la iglesia, malgasta la plata en la pintura. Siempre hay cosas hablando. Tenemos que tener cuidado. La murmuración, hermano, es un pecado. Por eso te estoy hablando esta mañana los peligros de la murmuración. Que Dios te bendiga. Ruego a Dios que en estos temas que venimos tocando pueda Dios obrar en tu corazón, en tu vida, y puedas entender que Dios te ama sobre todas las cosas y que desea siempre lo mejor para nosotros. Y lo mejor es Cristo. Lo mejor es parecernos al Señor, en lo cual Dios nos va a llevar para que seamos verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Oramos a Dios. Padre amado, Dios de toda misericordia, Señor Dios Todopoderoso, a ti venimos en el nombre de Jesús, humillados delante de tu presencia, para engrandecerte, para adorarte y para glorificarte y para agradecer por habernos hablado tu palabra. Hoy hemos hablado de un tema tan terrible como el pecado de la murmuración. La murmuración destruye, Padre. Yo entiendo esta palabra cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios había comenzado a dejar entrar a aquellos que murmuraban y destruían las buenas relaciones contigo, Señor. Destruían la buena comunión de los hermanos para contigo, Señor. Por eso el apóstol dice esta palabra guiado por el Espíritu Santo. Y en esta mañana venimos delante de tu presencia humillados, reconociendo que muchas veces hemos hablado mal, hemos murmurado contra otra persona, hemos destruido a otra persona con nuestras palabras y te pedimos perdón. Pedimos perdón y te rogamos que nos ayude a que nosotros podamos tener el carácter del Cristo, que podamos parecernos realmente al Señor, que podamos realmente glorificar tu nombre, exaltar tu divina presencia y vivir una vida de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos. Pedimos, Señor, en esta mañana que puedas extender tu mano de amor y de misericordia y guardar a tu iglesia y advertir a tu iglesia de estos peligros tan terribles que están ocurriendo, de hablar mal, de murmurar, pero no solamente de hablar, sino de escuchar a personas que no tienen a Cristo y poner por obra lo que dicen las personas que no tienen a Cristo en sus corazones. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia y por habernos hablado. Pero también en esta mañana queremos pedirte perdón por Argentina, Señor. Te pedimos perdón por el hecho de esta ley que están aprobando, llamada la ley del aborto. Una ley que destruye la vida, que va a ser un genocidio. La ley que va a ser la muerte segura de muchas criaturas inocentes, pero también de muchas madres. Porque esto va a disparar más el pecado, Señor. Son disparadores de pecado. Por eso, Dios, te pedimos misericordia, piedad, pero también pedimos que guarde tu iglesia dentro de una santidad en la cual, Dios mío, pueda seguir glorificando tu nombre y caminando, Señor, realmente como tú quieres que camine la iglesia en adoración, en alabanza, dando testimonio de ti, Señor, pero siendo luz en medio de las tinieblas. Oramos, Señor, y oro por los caídos, oro por los que están entristecidos, clamo por aquellos que están enfermos, ruego por aquellos que están afligidos, Señor, aquellos que están angustiados, que pueda estar obrando el poder del Espíritu Santo en sus corazones y puedas bendecir, Señor, las vidas, restaurando familias, restaurando matrimonios, restaurando corazones, Señor. Te lo ruego todo, sabiendo de que tú eres nuestro Dios, dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por habernos hablado en esta mañana su palabra. Amados, que el Señor les bendiga. Mañana a 22 horas estamos en una reunión de oración y de clamor individualmente, cada uno en su hogar. El martes tenemos enseñanza a través de Razones para Vivir a las 18 horas y 19 horas, discipulado de la palabra del Señor. Padre Dios, les abrazo en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.